Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo de la mesa directiva de la Sociedad Médica, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de El Vino y la Navidad, la cual estará a cargo del licenciado Luis Cárdenas Varona, ampliamente conocido por todos nosotros. Y le damos las gracias a los compañeros y amigos que nos ven en línea y a la audiencia que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Y quiero aprovechar rápidamente, desearles que en sus hogares, en su corazón y en su cerebro reine la paz, la tranquilidad, la reflexión, el amor y sobre todo la salud. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. A continuación, el doctor Pérez Castro nos hará la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Lara Soto, por su amabilidad y por su presentación. Bueno, es para nosotros un verdadero honor, placer, el gusto de poder contar con el licenciado Luis Telles Varona, con nosotros una vez más. Larga historia en el Hospital Metropolitano. Recordamos hace unos minutos que algún día llegó como paciente en el año de 1994 con el doctor Nabor Gálvez por una lesión en un talón de Aquiles, por entrar jugando fútbol, y cuando él preguntó, después de estarse solucionando su problema, que si iba a poder volver a jugar fútbol, el doctor Gálvez le dijo, si tú a qué te dedicas. Y a partir de ese momento surgió un amor de primera vista por el vino. Y de ahí esto fue acarreando una serie de circunstancias. En 1994 se dio la primera reunión para conocer el vino con Luis en el 8º piso del edificio donde estaba la Sociedad Médica, y decantamos ese día por primera vez de una forma organizada vinos de Montchanit. Me recuerdo que vino el hijo del propietario de Montchanit y que él nos estaba mostrando pues toda su variedad de vinos, y a raíz de eso se vinieron generando una serie de eventos respecto al vino hasta llegar a este punto. Pero ¿quién es Luis Ignacio Cárdenas Varona? Bueno, pues él es licenciado en turismo, tiene una maestría en administración de empresas, tiene, como ya decía, más de 30 años como en los ramos enológicos, gastronómico, turístico y académico. Tiene una larga trayectoria en la difusión, en la academia y en el estudio del vino. Ha desempeñado como tutor de alimentos y bebidas en diferentes sitios. Es vicepresidente de Colegio de Licenciaturas en Turismo. Es director general de la Academia Mexicana de Sommeliers, quien es la encargada de difundir, de promover los aspectos académicos y de estudio del vino y destilados. Es instructor y jefe de diplomados de vinos, bebidas en diferentes institutos y en la Asociación de Sommeliers Mexicana. En los últimos años se ha desempeñado como vicepresidente en la Asociación Panamericana de Sommeliers, director general de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, fue secretario general de la Confederación Nacional Turística, vicepresidente nacional de la CANITRAC, vicepresidente de Educación del Consejo Empresarial Turístico, jurado a nivel nacional e internacional en concursos sobre vinos, bebidas, destilados, y es pionero en la formación de sommeliers en nuestro país. Ha colaborado en diferentes medios especializados, por supuesto, en revistas de vino y estilo, a la carta, Alta Hotelería, Restaurantes 2000, México Gourmet y Milenio Diario, entre otros muchos. Debo agregar que hace algunos datos más para hacerle justicia a la brillante carrera de Luis Cárdenas Varona. Fue nombrado el mejor sommelier de México en los años 2005, 2007 y 2011. Y no continuó con más porque parecía que había mano negra. Se le fue considerado por sus colegas en diferentes publicaciones como un orgullo en la formación de sommeliers en nuestro país y allende nuestras fronteras. Es un tipo emprendedor, líder reconocido por sus pares,
tu gran capacidad para transmitir, aprender y enseñar y amar al vino. Cuyo uso moderado ha sido precursor él, lo cual expresa cotidianamente en sus cursos, pláticas y diplomados, en los cuales dirige y participa, gran conocedor de la geografía vitivinícola del mundo. Termino repitiendo lo que sus colegas señalan de los diplomados de la Asociación de Sommeliers Mexicanos que él fundó, realizó y sigue apoyando, respecto a los cursos sobre vinos y destilados que él inició en nuestro país para su formación y profesionalización de sommeliers en México, lo cual ha sido referente desde hace más de 25 años y hasta el momento actual, que lo han llegado a definir como el Harvard por su alto nivel académico. El licenciado Luis Cárdenas Varona es pues un símbolo de esfuerzo, dedicación y pasión por el mundo y por el vino, y hoy tenemos el orgullo de estar con nosotros. Luis, a tus órdenes. Muy bien. Antes de iniciar, vamos a ver un video. Estamos por concluir este año 2022 y es muy importante para mí el poder agradecerle a todos ustedes que forman parte del Grupo Empresarial Ángeles por su esfuerzo, constancia y pasión para alcanzar las metas y convertir en una realidad el rumbo que hemos trazado para esta organización. Ustedes son parte fundamental de la transformación que estamos llevando a cabo en cada una de nuestras empresas. Y estoy convencido que será a través de esta evolución lo que nos permitirá continuar a la vanguardia de los sectores en los que competimos. Cada uno de ustedes, desde sus distintas responsabilidades, deben sentirse muy orgullosos por todos los logros cumplidos. Pero no debemos confiarnos ni caer en la autocomplacencia. Pero estoy seguro que en el Grupo Empresarial Ángeles contamos con el mejor equipo de profesionales de este país y que a través de su liderazgo, dedicación y trabajo diario, el 2023 también será un año de enormes satisfacciones y seguiremos marcando la pauta en los ámbitos de la salud, el turismo, los servicios financieros y los medios de comunicación. Los invito a que sigamos trabajando juntos en esta evolución sin precedentes del Grupo Empresarial Ángeles. Finalmente, les deseo que tengan una Navidad en compañía de sus seres queridos y un año 2023 donde la salud, la felicidad y el éxito los acompañe todos los días. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy me hicieron el honor de estar aquí con ustedes para platicar acerca de lo que es el vino en la mesa de Navidad. Entonces la charla la voy a dividir en dos partes, una sumamente ligera, que tiene que ver un poquito con la Navidad, y después la parte que creo que les puede ser de mayor utilidad a todos ustedes, que es hablar acerca de la armonización de vinos y alimentos. Espero que alguno de ustedes lo pueda poner en práctica. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues estoy para servirles, para aclararles cualquiera de las dudas. Y me parece que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar algo que no haya estado lo suficientemente claro a lo largo de la charla. Bien, como ustedes saben, la Navidad no es otra cosa más que el nacimiento del niño Jesús, una gran celebración. Sin embargo, si nosotros hacemos memoria, al nacer el niño Jesús, el vino no estaba presente. El vino estuvo presente principalmente en la última cena. No, sin embargo, al hablar de que el vino está relacionado con la celebridad, con los festejos, con la alegría, pues empieza a ser una relación entre la Navidad y el vino. Desde tiempos remotos, para la religión católica, desde su salida del Edén, el ser humano ha ido buscando la felicidad, ¿no? Una búsqueda constante, una búsqueda permanente, ¿sí? Por lo cual
la Biblia asocia al vino con la felicidad. Por tanto, el uso del vino más común en toda la antigüedad tiene que ver con la celebración, con los festejos, con la algarabía, ¿sí? Por lo cual, el vino debe de ser un elemento o una bebida infaltable en aquellos banquetes, en aquellas celebraciones que tienden a ser sumamente especiales. La relación del vino con las celebraciones y la festividad, pues está implícito desde que el hombre llega a la tierra, ¿no? Una manera de que el vino forma parte fundamental de las sociedades es que lo utilizaban no solamente en su parte religiosa, sino también lo utilizaban en su parte comercial, en su parte económica y obviamente en su parte social, ¿sí? Por lo tanto, el vino ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Si nosotros nos remontamos al año 8000 antes de Cristo, se dice que por ahí ya se encuentran los primeros vestigios de hojas de vid, semillas de vid y obviamente algunas vasijas donde se tenían, no sé si vino, pero sí cuando menos jugo, mosto. Y esto a través de los siglos pues se fue moviendo, se fue desplazando hacia la parte del poniente, porque aparece también en la zona persa. Después de los persas y los sumerios se mueve hacia la parte de Egipto, donde juega un papel fundamental, después los griegos, después los romanos, y los romanos pues prácticamente introducen la vid y el vino por todos los países del Mediterráneo. Y bueno, el pan y el vino son la base de la alimentación, que están simbolizando la comida como un todo. Y esto hay que ver que desde que es sacrificado Cristo, la sangre simboliza, o el vino simboliza a la sangre y el pan a su cuerpo. Entonces, hablar de vino y pan, estamos hablando prácticamente de tener en la mesa a nuestro Señor Padre. Y una parte fundamental de todos estos festejos, de estas celebridades en la antigüedad, tiene que ver con los egipcios, que los egipcios estaban ofrendando el vino, vasijas con vino a sus muertos, pero también a sus dioses. Y por ahí podemos tener la referencia del dios del vino en Grecia, que es Osiris, el mismo que de alguna o de otra manera podemos encontrar en los griegos y en los romanos, con nombres diferentes, ¿no? Como es Baco y como es Dionisio. Entonces, el vino ya jugaba un papel fundamental desde estos ayeres. En la Navidad el vino suele ser un regalo muy común entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. Y bueno, para muestra es un botón. ¿Cuántos de nosotros o no damos o no recibimos una botella de vino o una canasta con diferentes viandas, pero obviamente el vino como la parte central de esa canasta? Las mismas empresas, muchas de ellas regalan botellas de vino y algunos otros pues los regalan simple y sencillamente para tener stock, para tener reservas, ¿verdad?, en nuestra cava. Y esto, yo recuerdo que una vez me preguntaba uno de mis jefes, oye, ¿qué les vamos a dar a nuestros socios, ¿sí?, a nuestros maestros, a nuestro personal académico? Y le dije, pues vamos a regalarles un pavo. Y creo que el vino tiene algo muy similar con el pavo. Y me dice, ¿y por qué un pavo? Pues porque yo creo que el pavo te obliga a sentarte con tu familia, a sentarte con tus amigos, ¿verdad? Porque difícilmente uno se terminaría completo un pavo. Entonces lo vas a abrir, ese vino, y lo vas a tener que compartir. Creo que es algo muy similar, ¿no?,
lo que tiene que ver el pavo, que junta a familiares, amigos, alrededor de una mesa. Y bueno, lo más común en estas celebraciones de Navidad y de Año Nuevo son los vinos espumosos. ¿Por qué los vinos espumosos? Por el gas carbónico que desde dentro de la misma botella nos está indicando la festividad, el júbilo. Entonces es común que podamos nosotros tomar o regalar cava, o un prosecco, o un Franciacorta, o un Sekt alemán, que es un vino espumoso, o un Cremant, que es un vino espumoso fuera de la región de Champagne en Francia, o un champán, o inclusive la sidra también es un elemento que tiene estas características de efervescencia y que es común en las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo, ¿no? Entonces, viendo ya esta parte fundamental, esta parte importante, en donde el vino es una relación, es un símbolo de celebración, de júbilo, que es infaltable prácticamente desde la antigüedad en los banquetes, ¿sí?, en las festividades, en las celebraciones, pues es importante traerlo a estas épocas. Y ahorita estoy recordando en las bodas de Caná de Galilea, en donde la madre de Jesús estaba presente, incluso Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a este banquete, a este evento. Y le comenta su madre a Jesús que no había vino, que el vino se había agotado. Y bueno, fue cuando sucedió el milagro, en donde se dice que Jesús convierte en vino 6 tinajas de agua y que el vino era lo mejor que se había probado hasta ese momento. Y entonces es como se puede seguir celebrando estas bodas, este festejo, este banquete. Entonces, el vino en la actualidad pues tiene que ver con aspectos más simbólicos, ¿no? Aspectos que tienen que ver más con la parte de la gastronomía, en donde en estas celebraciones navideñas pues no solamente está el festejo del nacimiento del niño Jesús, sino también tiene que ver con aspectos en donde nosotros agradecemos que nos cubra de bienes, que podamos todos los invitados o comensales a estos banquetes dar algún mensaje o brindar por todo, olvidar todo lo malo que sucedió en el año pasado y brindar por todo lo bueno que deba venir en este nuevo año. Entonces, para tratar de hacer esto aspectos un poquito más prácticos, me he querido meter al tema de la armonización o maridaje de vinos y alimentos, que espero que de alguna o de otra manera les pueda ser de mucha utilidad aplicar alguno de estos conceptos ahora en estas fiestas navideñas. Bien, podemos decir que maridaje se puede encontrar como una definición en el diccionario de unión, de analogía o conformidad entre dos partes que se enlazan o que se unen. Por esto es que viene del francés mariage, que significa matrimonio, unión, que yo no estoy muy de acuerdo con esto. No sé qué opinan ustedes, porque hay ocasiones que el matrimonio es algo tan pesado, que se necesitan 2 para cargarlo. Hay veces que 3 o 4 o más. Entonces, dejémoslo nada más como unión, ¿no? A mí me gusta más el tema armonía, más que maridaje, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que nos dice el diccionario que armonía es un equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Y les pongo aquí una sinfónica. Son muchos elementos que están de alguna o de otra manera tocando o interviniendo con una variedad muy amplia, ¿sí?, de aparatos musicales. Con que uno entre antes o después, toque una nota más alta o más baja, perdió la armonía. Y creo que es algo que podemos también considerar en la armonización de los vinos y alimentos. Tratar que cuando menos entre estos dos elementos de vinos y alimentos haya correspondencia, haya un equilibrio, que no se contrapongan, que no le gane el vino al plato o el alimento al vino, ¿no? Que estén en una justa proporción. Para mí eso es la parte que tiene que ver con la armonización de vinos y alimentos. Sin embargo, como ustedes saben, existen paradigmas, ¿no? Yo creo que todos sabemos o tenemos la idea de lo que es un paradigma, ¿no? Es algo que prácticamente no cuestionamos, es algo que seguimos, es algo que aplicamos, porque sabemos que la sociedad lo acepta, que son los estándares por los cuales debemos de caminar, pero que de alguna u otra forma limitan el cambio. Entonces, estos paradigmas hay que romperlos. Ya no más hablar de que los vinos tintos son exclusivamente para las carnes rojas. Depende qué tipo de carne roja, depende qué tipo de vino. Si estoy hablando yo de un vino tinto, ligerito, como alguno de ustedes conoce el Beaujolais Nouveau, que acaba de salir al mercado el tercer jueves de noviembre, que se sugiere que se consuma en los primeros meses de vida, y le meten ustedes una carne roja costrada en pimienta con un gran marmoleado, pues se lo va a acabar. Y es un vino tinto para una carne roja. Entonces no es así de fácil. Y viceversa, ¿no? Pueden tener un vino tinto robusto, potente, como puede ser un Cabernet Sauvignon, en donde tiene 18, 24 meses de barrica, joven, ¿no? Y lo meten con un payar de res, con una sabanita de res. Pues, ¿a qué les va a saber la sabanita? A nada, se lo va a acabar el vino. Y entonces no gozamos, ¿verdad? Aunque el vino tinto sea muy bueno y el alimento también, pues le estamos pegando durísimo. Y entonces decimos, no me gustó ese vino, o no me gustó el plato, y a lo mejor desde la decisión de la armonización estamos cometiendo un grave error. Entonces vamos a romper ese paradigma. Otro que también para ustedes es muy común, en donde los vinos blancos van con pescados y mariscos. Sí, aquí lo que sucede es que el vino blanco ayuda a disminuir la parte salada de los productos del mar, pero volvemos a lo mismo. Hay de pescados a pescados y de vinos a vinos. Imaginen ustedes un pescado azul, un pescado como puede ser un atún, que es más una carne roja, una carne negra, que una carne blanca, y le meten ustedes un Sauvignon Blanc, un vino ligerito, muy frutal, ¿sí?, con acidez, pero ligerito. No vas a saber absolutamente a nada, igual que el maridaje de los tintos. O viceversa, tenemos un Cabernet Sauvignon con barrica, con mucha estructura, con mucho cuerpo, y tenemos, bueno, ya no tenemos blanco de Pátzcuaro, ¿no?
Pero bueno, por ahí tenemos blanco del Nilo, pescados blancos muy ligeros, no grasos, ¿verdad? Quizá nada más a la plancha, a la sal, a la mantequilla. Y entonces, aunque sea un vino blanco, el vino blanco me va a dar estructura, me va a dar potencia, me va a dar intensidad y le puede pegar de manera muy importante al plato, ¿no? Entonces, hay que romper esta parte de paradigmas, porque sí es lo más fácil decir, pues me voy con esto, ¿no? Lo mismo que hacemos con el pepino. ¿Cuántos de nosotros no agarra un pepino, le corta las puntas, lo talla hasta que se haga espuma, ¿no? Y le preguntan, ¿para qué? Pues para que no amargue. No amarga, de veras. Pero es algo que se hace y que si lo hace la sociedad, pues hay que hacerlo así y así no nos equivocamos, ¿no? Y de la misma manera, estamos hablando de los vinos rosados que suelen no comprometer porque se utiliza para carnes intermedias, ¿no? Entonces tenemos un vino rosado que puede ir bien con un pollito, ¿no? Sin mayor problema, o con una carne de cerdo, pues depende qué rosado y depende cómo sea el pollo. A lo mejor si el pollo es un pollo pibil, pues le va a dar potencia y entonces pues por ahí tendríamos que elegir un rosado acorde con la potencia o un rosado, ¿sí?, más ligero. Porque podemos tener rosados muy ligeros o podemos tener rosados con potencia, ¿no? Base Cabernet Sauvignon, podemos encontrar muy buenos rosados que nos puede dar mayor intensidad y que puede ir con platos más intensos, o algunos que nosotros decimos que son rosados, pero que no son rosados, como son esos blancos de Zinfandel, white de Zinfandel. Por el proceso de elaboración es un vino blanco, que en el momento del prensado toma un poquito de color. Bueno, tienen muy poca intensidad, si eso lo llamamos como rosado, y no puede ir, ¿sí?, con algunos productos intensos, aunque sean de carnes intermedias, como se dice. Entonces vamos a romper esos paradigmas. Yo creo que es importante hacer este ejercicio de romper los paradigmas. Bueno, la armonización tiene que ver con asociación. Asociación, entender como una relación entre las partes, entre los elementos. Y bueno, estas asociaciones son mecanismos subjetivos. Por ejemplo, lo que para mí está bien, a lo mejor para ustedes no. Y viceversa. Entonces, esas asociaciones son bien subjetivas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay, esto no pica? Y el otro dice, ¿cómo no? Pica un montón. No. Entonces, estas asociaciones se valen, pero resulta que tienen un grado de subjetividad muy alto. Estas asociaciones indican sensaciones agradables o desagradables. Eso es lo bueno. Al final de cuentas, yo no sé absolutamente nada de vinos, nada de gastronomía, nada de armonización, pero sí te puedo decir si me gusta o no me gusta. Y yo creo que eso es lo rescatable de esta parte de la asociación. Sin embargo, irnos con esas tablas que ustedes pueden sacar de internet o que pueden tener en algunas revistas, en algunos diarios o incluso en algunos libros en donde les dicen, este vino con este tipo de queso, este vino con este tipo de platillo. Lo que sucede es que estas asociaciones, estas nuevas corrientes gastronómicas, en donde el platillo y el vino están cambiando constantemente, nos rompen los esquemas. No podemos nosotros estar apoyados exclusivamente en el tumbaburros. ¿Por qué? Porque va cambiando, ¿sí? Ya no es suficiente con conocer una receta, hay que conocer la técnica con la cual se está elaborando, porque dependiendo de la técnica de elaboración del plato, me puede dar mayor o menor intensidad. Y lo mismo pasa con los vinos. Ustedes pueden decir, es que el Cabernet es muy potente. Sí, pero también tiene que ver mucho cómo se está elaborando. Si yo les dijera que en este momento
En México se elabora un Cabernet Blanco, ¿me lo van a creer? Hay Cabernet Blanco. Para mí es un sacrilegio, ¿no? Pero cada quien. Entonces, vamos viendo cómo también las técnicas de elaboración en la gastronomía y en el vino cambian. Por eso no es suficiente la asociación, apoyarnos nada más de esas tablas, también hay que tener un poquito más de sentido común. Estas asociaciones psicológicas nos van a predisponer, y es por lo cual se basa que los vinos blancos con pescados y mariscos o los vinos tintos con carnes rojas, ¿no? Porque el color predispone la asociación de sabores. Y quien maneja la psicología del color nos dice esto, ¿no? Por eso se juega mucho con los colores en la gastronomía. Pero existen las asociaciones fisiológicas. Estas asociaciones fisiológicas son sensaciones principalmente gustativas que nos van a marcar la pauta de la armonía. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a hablar de una relación entre un vino y un plato. Y podemos hablar de que puede armonizar en su parte visual, en su parte olfativa, pero si no armoniza en la parte gustativa, no sirve absolutamente de nada. Para mí, la parte fundamental de una armonización o de un maridaje de vinos y alimentos está en el gusto. Ahí es la parte fundamental. Ahí es donde realmente nosotros debemos ver si hay armonía o no. Y vamos a poner algunos ejemplos más adelante. ¿Cuáles son los propósitos de una armonización entre vinos y alimentos? Bueno, el principal propósito es seleccionar el vino para cada platillo o el platillo para cada vino, como queramos. Sin embargo, tenemos que considerar 5 variables. Y creo que aquí nos empieza a marcar la pauta de cómo podemos ir aplicando esto. 1, color. ¿Ok? Yo quiero armonizar colores, perfecto. Y podemos irnos con ese paradigma de una carne roja con un vino tinto, de un pescado o un marisco con un vino blanco, o una ensalada con un vino blanco. Hasta ahí puede ser. Sin embargo, se empiezan a complicar estas decisiones de elección cuando consideramos los aromas. ¿Qué aroma tiene el vino? ¿Qué aroma tiene el plato? Entonces, si ustedes me dicen, no, pues es que tenemos una ensalada. Una ensalada de 3 lechugas, que tiene por ahí unas rebanadas de manzana, de durazno, de pera, y que a lo mejor también unas rebanadas de un queso fresco, que puede ser un queso de cabra tipo San Moré sin ceniza. Pues de ahí ya la parte de la armonía me está exigiendo algo. ¿Qué tipo de vino blanco voy a meter? Y entonces digo, bueno, debe tener una nota herbal por las lechugas. ¿Quién me da una nota herbal? ¿Quién me da una nota frutal? ¿Por qué? Porque hay que destacar esos aromas a manzana, a pera, a piña, o a lo mejor hasta cítricos, si es que la ensalada tiene suprema de naranja o tiene suprema de toronja y tiene buena acidez. ¿No? Entonces de ahí tenemos que elegir y decir, a un Chenin Blanc a lo mejor no me da estas características, un Chardonnay a lo mejor no me las da, pero puede ser un Sauvignon Blanc. Y entonces, con base en ello, ya no es suficiente, ya no es suficiente el vino blanco cualquiera.
Hay que ver un vino que tenga una relación en su parte aromática. Pero ahí viene la parte fundamental, los sabores. ¿Qué sabor tiene el plato? ¿Es dulce? ¿Es ácido? ¿Es amargo? ¿Es salado? Para que con base en ello yo elija el mejor vino. Y al final les voy a poner unos elementos para que vean cómo impacta lo ácido, lo dulce, lo salado con relación a otros sabores. Entonces, no es suficiente decir solamente un blanco, un tinto o un rosado. Y después las texturas. ¿Es algo ligero? ¿Es algo graso? Pues ¿qué tipo de vino entonces voy a necesitar? Porque si yo tengo un vino ligero con un producto graso y ese vino ligero no es ácido, agua y aceite. No vamos a encontrar un acercamiento entre ellos. Entonces hay que ver qué, en función de las texturas que tiene. Y después las intensidades. ¿Qué tan intenso es el plato? ¿Qué tan intenso debe de ser el vino? O viceversa. Porque hay veces que nosotros armamos un menú en función de vinos. Lo más común, tenemos el menú de alimentos y después determinamos los vinos. Pero podemos hacerlo al revés. Entonces, hay que hablar de intensidades. Por ejemplo, tenemos un mole poblano. ¿Qué color tiene el mole poblano? Oscuro. Díganme el color que quieran, oscuro. ¿De entrada me está exigiendo un vino? Tinto. ¿Sí o no? ¿Qué aromas tiene el mole poblano? Muy variados. Desde aromas de chile, de chocolate, de frutos secos de cáscara, ¿no? Y empezamos a encontrar una diversidad amplísima en este plato. ¿Cómo es su textura? Grasa. ¿Están de acuerdo o no? Creo que todos lo hemos probado. Grasa. ¿Y qué intensidad tiene del 1 al 10? 9, 10. No es tan fácil. Entonces, ¿qué me está exigiendo este plato? ¿Me está exigiendo un vino ligerito? De entrada, un vino tinto, ¿están de acuerdo? Con concentración de color, de preferencia. Después, en la parte aromática, me va a exigir un vino que haya tenido barrica, por las notas ahumadas, por las notas de frutos secos de cáscara, como la nuez, la almendra, el cacahuate, la avellana, las notas de chocolate. Esto me lo da la barrica, ¿no? Me lo va a dar la barrica. Si no tiene barrica, esto no lo vamos a encontrar. Es algo que le llamamos bouquet. Pero también nos da la frutalidad. Y necesito algo que me dé frutalidad. Y necesito algo que me dé algunas notas que nosotros le llamamos piracinas, que me va a dar las notas como de chiles. Entonces empiezo yo a repasar y digo, ¿qué vino tiene esa intensidad de color? ¿Qué vino me da una nota frutal? ¿Qué vino, qué uva me va a generar en el vino esas notas de chile? Y que además haya tenido barrica para que me dé las notas de humo, las notas de chocolate, las notas de cacahuate, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces digo, pues ahí te va. Vamos a meter un Cabernet Sauvignon. Una cepa bien intensa, con una alta tanicidad, que tiene muy buena intensidad de color y que además aguanta perfectamente la barrica. Y que nos da estas notas de pimienta, estas notas de chile poblano,
de chile ancho, de chile chipotle, dependiendo de la evolución que tiene el vino. Entonces, por ahí podemos ya empezar a relacionar todos estos, ¿no? Nos vamos a los sabores, porque el mole tiene notas dulces, ¿o no? Entonces, tenemos un vino, o hay que elegir un vino con un grado alcohólico mayor al normal. ¿Qué es normal? 11,5, 12, 12,5. Por arriba de los 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, que los hay principalmente en el Nuevo Mundo, me va a dar una nota dulce. Ustedes mejor que yo saben que el alcohol tiene una entrada dulce. Y además la parte frutal nos va a atacar la parte de asociación psicológica diciéndonos tiene notas dulces, aunque el vino no lo sea. Entonces puede ser perfecto este. O podemos elegir un vino tinto dulce. También puede ser otra alternativa. Y después estamos hablando de textura, que tenga cuerpo, que tenga presencia, ¿no? Y después intenso, para que vaya con esto. Entonces la mejor opción es esta. Un Cabernet Sauvignon, un Malbec, un Shiraz con barrica, ¿no? Quizá unos 15, 18, 24 meses puede ir bastante bien. Y en México tenemos excelentes vinos con estas características. O si se quieren ir con algo opuesto, que es lo que vamos a ver como técnicas de maridaje, en lugar de irnos con el tinto, pues a lo mejor decimos un vino espumoso, un cava, un champán, un Franciacorta, si les gusta Italia. Nada más que aquí tenemos que buscar uno, que a lo mejor el vino base, donde se hizo la primera fermentación, haya estado en barrica. O ese vino base, que sea un vino de reserva de varios años atrás, y que además la segunda fermentación del vino tenga una crianza sobre sus sedimentos en esta segunda fermentación, que es lo que le va a dar cuerpo, aroma, sabor, de más de 36 meses. Y eso le va a dar complejidad aromática con estas notas que estamos diciendo, le va a dar cuerpo, le va a dar estructura, le va a dar potencia, y créanme que le puede ir excelente, excelente a un mole. Y no voy en contra de la cerveza, porque también es un tema aparte, pero evitamos meterle cerveza como el común denominador lo hace, con cerveza, ¿no? Bien, entonces, los criterios de decisión desde el punto de vista gastronómica son, si ustedes van a armar su menú de Navidad o de Año Nuevo, hay que considerar primero el plato fuerte. No empiecen por la entrada, por la sopa, y después el plato fuerte y después el postre. No, primero hay que decidir el plato fuerte. Porque el plato fuerte les va a dar a ustedes todo este juego de colores, de sabores, de aromas, de texturas e intensidades. Y ya después, con base en las características que tiene mi plato fuerte, sugiero un segundo tiempo, sugiero una entrada y sugiero un postre, ¿no? Porque no solamente en cada uno de los platos hay que jugar con esas 5 variables que les acabo de comentar, de colores, de aromas, de sabores, de texturas e intensidades, sino a lo largo de todo el menú. Por ejemplo, estamos acostumbrados a tener una entrada, ¿no?, de sopecitos, de quesadillitas, de taquitos. Y después nos vamos con un segundo tiempo, que puede ser sopa de tortilla, y después nos vamos con enchiladas, y después, muy afrancesados, nos vamos con crepas, ¿no? Todo blando, del mismo tipo. Entonces eso tenemos que romper, tenemos que jugar con colores, con aromas, con texturas, con sabores e intensidades, ¿no? Por eso hay que determinar las características de cada platillo y decidir qué quiero. Que sea una armonía exclusivamente de vinos blancos, empezar con blanco,
seguir con blanco y terminar con blanco, y se puede, se vale. O de tintos, o una mezcla de ellos, ¿no? Entonces, si yo ya estoy determinando con qué, pues va a ser mucho más fácil armonizar el vino y el alimento. Y después, como les dije, ¿qué tipo de maridaje se va a seguir? Es un maridaje de seguimiento, análogo, como lo que acabamos de hacer con el mole, ¿no? Colores, aromas, sabores, texturas, intensidades, se empatan. O es de contraste, como la parte del mole con el champán. En esta parte de contraste, sí puede contrastar una parte, pero no todo. Normalmente la parte que va a contrastar tiene que ver con el sabor. Ahí es donde vamos a estar contrastando, ¿no? No es tan conveniente que contraste el color. Ahí nos tenemos que ir con seguimiento. No es tan conveniente que contrasten los aromas. Ahí nos vamos con seguimiento. No es conveniente que contrastemos la textura o la intensidad, pero lo que vamos a contrastar es el sabor. Y aquí se las voy a poner facilísimo. Los tacos de pastor. Todos o la gran mayoría lo pedimos con piña. ¿Por qué? Porque la piña es un elemento de contraste en el taco que lo hace muy diferente. De ahí la torta hawaiana, o la pizza hawaiana, o la hamburguesa hawaiana, o simple y sencillamente el jamón serrano, o el jamón curado, para no llamarle serrano, el jamón curado, le ponen melón o no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contrastando. Y estamos contrastando principalmente por sabor. Entonces, aunque estemos hablando de contraste, la parte fundamental, la parte más importante del contraste es en el sabor. En los otros elementos tenemos que jugar a lo mejor con analogía. ¿A alguno de ustedes les gusta el queso azul? No sé, un tipo azul, un Stilton, un Danablu azul danés, un Gorgonzola, un Cambosola, un Roquefort, un Cabrales, que ya son muy potentes. Si ustedes a eso, ya no voy a hablar de vino, si a eso le ponen una fruta dulce, van a ver qué diferente van a encontrar ese queso. Y pueden irse desde una armonización en alimentos tradicional, como puede ser el queso azul con pera o el queso azul con manzana. Pero esto puede ir evolucionando y podemos tenerlo con chico zapote o con mamey, ¿no? Hay veces que no lo creemos. Aquí entre nosotros hay una persona que cuando se lo sugerí me dijo que ¿cómo? Bueno, cuando lo probó, bueno, se hizo amante de ese maridaje, de esa armonía. Y cambia completamente todo, ¿eh? Entonces, tenemos que hacer esto. ¿A alguno de ustedes les gusta el foie gras? ¿No? Bueno, si a ese foie gras, ya olvídense del vino, si a ese foie gras le ponen un poquito de mermelada de frutos rojos, van a encontrar algo muy diferente. Y si en lugar de la mermelada le ponen un vino de postre, un vino muy dulce, va a ser un deleite. Entonces, esta parte de la armonización la pueden ustedes hacer por seguimiento, ¿no? Análoga, o la pueden hacer de contraste. Pero recuerden, el contraste se va a dar principalmente en el sabor.
En el resto de los elementos yo veo difícil. Imagínense ustedes un foie gras que es graso, que es potente. Si en ese foie gras ustedes le ponen un vino dulce, sí, pero ligerito, el foie gras se lo va a acabar. Se lo va a acabar, porque tiene mucha estructura, es muy graso, muy graso. Tiene mucha potencia. Entonces no hay que irnos nada más con lo puro dulce, hay que irnos también con la estructura, con el cuerpo. Otro detalle con ese queso azul, si toman ustedes, ya no es la temporada, pero un higo sumamente maduro, cortan a la mitad, le embarran el queso azul y van a ver qué delicia. Y si aparte le meten ahí un vino tinto, con potencia, con estructura, pues ahí lo tienen para todo el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que yo les quiero decir con todo esto es que hay algo en la armonía que debemos cumplir, que es el principio del equilibrio. Este principio del equilibrio nos está indicando que cuando dos o más elementos gastronómicos se unen, deben existir entre ellos identidad o cuando menos que se complementen. Nunca que se contrasten, sino cuando menos complementación. Y por ahí es como nosotros podemos estar decidiendo los diferentes vinos para los diferentes platos que vamos a tener. Si yo ahorita les pregunto, ¿van a hacer ustedes un pavo relleno? Todos sabemos más o menos qué características tiene el pavo relleno, ¿o no? ¿Qué vino estarían sugiriendo para ello? ¿Un blanco? ¿Porque es un ave? ¿O un tinto? Yo creo que nos iríamos con el tinto. Y más si estamos hablando de que es un pavo ahumado. Tendríamos que irnos con un vino tinto. Bacalao. Pues es un pescado. ¿Qué le meteríamos? ¿Cómo es el bacalao? ¿Es de sabor ligero? Tiene potencia. ¿No es cierto? Ahí necesitamos un vino tinto, de una intensidad media a media alta. ¿Sí? Y dependiendo cómo esté elaborado, porque hay muchísimas recetas para elaborar, ¿sí? estas recetas, muy de Navidad, muy de Año Nuevo, decidir si va a ser un merlot, si va a ser un tempranillo, si va a ser un grenache o una garnacha, ¿no? Decidir en función de la intensidad. Y para ir cerrando la sesión, aquí hablo de requisitos, pero yo creo que no es tan así. ¿Hay que tener ciertos conocimientos culinarios? Si me dedico a hacer algunos talleres de armonización, pues sí, debo de conocer un poquito de técnicas culinarias. Obviamente, algunos conocimientos vitivinícolas. Pero yo creo que la parte fundamental hacia donde nosotros nos debemos orientar es hacia el sentido común y el buen gusto. El sentido común y el buen gusto no les va a fallar. Estoy seguro que no les va a fallar. Y si ustedes empiezan a capitalizar algunas de las cosas que platicamos, van a ver cómo van a disfrutar la cena de esta Navidad y de este Año Nuevo y todas las que vengan. Y algunas normas sobre el vino. Primero, los vinos blancos se deben de consumir antes que los vinos tintos. Los vinos jóvenes antes que los vinos viejos. Los vinos fríos
antes que los que no lo estén. Los vinos secos antes que los vinos dulces. Entonces, con estos elementos vamos viendo también cómo podemos irle dando pauta, ir organizando nuestro menú a lo largo de nuestra cena. Y por ejemplo, lo amargo disminuye lo dulce. Entonces, si tienen ustedes por ahí un platillo con otras amargas, bueno, va a disminuir el dulzor de un vino o viceversa. Lo dulce del plato o del vino disminuye las notas ácidas, las notas saladas, las notas amargas y además la sensación picante, ¿no? Muchos de nosotros cometemos el error que cuando estamos enchilados tomamos agua. Para nada. En ese momento cambia y después se potencia el sabor, ¿no? Hay que meter dulce, hay que meter leche, hay que meter grasa para poder disminuir la sensación picante, y el dulce lo hace. El salado incrementa el amargo y disminuye la acidez. Entonces, por ahí podemos nosotros ver por qué se utilizan algunos vinos que tengan algún toquecito salado o algunos platos que requieran de algunos vinos muy ácidos para que se disminuya. El ácido disminuye el dulzor, por eso vinos de postre que no tienen una alta acidez son vinos cansados. Son vinos que los besamos y no más, por favor. Un vino dulce debe de tener acidez para que compita la acidez con el dulzor y haya un equilibrio. Entonces, si por ahí tienen ustedes un vino dulce, pueden meter algún plato con notas amargas, con notas ácidas o viceversa. Y por último, la grasa disminuye la tanicidad de los vinos. La tanicidad es una sustancia secante. Todos nosotros hemos mordido semillas de uva cuando comemos las uvas. Yo creo que sí les ha pasado, ¿no? Se siente una sensación, tenemos una sensación de resequedad. Nos quedan ásperos los dientes, porque es una acción del tanino. Que necesitamos grasa. Cuando ustedes tienen vinos tánicos, que los sienten ásperos, que les da esta sensación de resequedad en las mucosas internas de sus labios, quedan ásperos los dientes, que la parte central de la lengua se contrae, necesitamos un plato con acidez. Y entonces la sensación secante del tanino disminuye de manera muy importante. Grasa contrarresta tanino. Y el picante incrementa la sensación de alcohol. Si yo tengo un plato picante, por favor no le metan un vino alcohólico. Aquí el alcohol debe de ser bajo, porque si no, va a ser sumamente ardiente la sensación que van a tener. Entonces, espero que esto también les pueda ayudar un poquito a hacer estos ejercicios de armonización, de maridaje para su cena, ¿no? Y muy bien, pues fue un placer poder platicar. Es un honor poder estar enfrente de todos ustedes, donde muchos de ustedes son grandes amigos, algunos que por desgracia ya no están, pero que los seguimos recordando, los seguimos admirando, los seguimos queriendo, como el doctor Raúl Ortiz, como mi gran amigo César Santiago Landa, que ya no está con nosotros, pero que lo seguimos recordando. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Pues ahora
entramos a la etapa de preguntas. Si alguno de ustedes, doctor Galo, si es tan amable. Gracias por la plática. Hace muchos años, cuando me empecé a pagar cuentas de restaurantes, decidí comprar solamente vinos mexicanos. Esto porque creo que se hace muy buen vino en el país. Hace unos meses estuve en Valle de Guadalupe y encontré uno de los vinos perfectos para mí, el Valchecero. A pesar de, y esta es una pregunta, a pesar de que quisiera saber, entiendo que la salinidad del vino pues viene de la tierra. ¿Por qué los vinos de Valle de Guadalupe son saladones en cuanto a su sabor, a su tinte? Muy bien. Bueno, este es un punto de vista muy particular, muy personal. Yo diría que no es una característica de los vinos de Valle de Guadalupe. Yo creo que unas notas minerales sí pudieran ser en algunas zonas algo característico, pero no una característica de los vinos del Valle, mucho menos de los vinos mexicanos, porque esto se ha llevado al exterior. En juntas que he tenido yo en el extranjero con compañeros de la Asociación Internacional de Sommeliers, algo que me comentan, les digo, es que eso no es verdad. Y entonces me he permitido llevar algunas muestras de vino para que vean que no es así. ¿Qué creo que está sucediendo? La carencia de agua que se tiene, no solamente en el Valle de Guadalupe, en todo el país, pero en el Valle de Guadalupe, es una realidad. Desde el 2009, 2010, se hablaba que si para el 2015 no se resolvía, ¿sí?, en Ensenada el problema de agua, los viñedos iban a tener problemas muy serios. Y esto fue algunos estudios que estaba haciendo la Universidad Autónoma de Baja California con sede en Ensenada. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Eso, que no hay agua. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Perforar. Perforar hasta encontrar mantos acuíferos de agua dulce con cual regar las vides. Si no perforan profundidades muy importantes, lo que van a extraer es agua con sal. Y si con eso están regando la vid, es notorio que vamos a encontrar sal en esos vinos. Nosotros, y digo nosotros porque aquí hay algunos compañeros que teníamos una compra a futuro con una bodega, no voy a decir nombres, en donde nos juntamos 10 personas y desde finales de los 90 comprábamos nosotros 10 cajas, las pagábamos a precio del dólar y nos las entregaban hasta un año después, que es una compra o una venta a futuro. Y los vinos estaban impecables, 97, 98, 99, 2000, 2005, bastante bien. 2006, sal. 2007, sal. 2008, mucha sal. ¿Qué tanta sal? Que abrimos una botella y estábamos sentados, Nabor y yo, para ser mucho más claros. Nos servimos, ¿sí?, ni media copa, un cuarto de copa él, un cuarto de copa yo, lo probamos y dijimos, no, este vino está saladísimo, está imbebible, lo dejamos. Y eso nos permitió tomar la decisión de no comprar más ese vino. Y eso tenía que ver principalmente con el riego. Algo similar a mí me pasó después, años después, con Montechanic. Ya lo dijo, doctor, el vino de piedra. Digo, ya no lo he probado, lo tengo ahí nada más para que mis alumnos lo prueben y vean lo que está sucediendo con esto que estamos comentando. Y además es un vino que está costando 1,300 pesos la botella. Entonces dices, es tirar el dinero. Montechanic también encontré ahí, menos intensidad, ¿sí? Pero también hablé yo con el director general de la bodega, Hans Backhoff, y me dice, no, mira Luis, ya prueba esto, lo otro. Y en efecto, las cosas también ya se corrigieron. Pero, sintetizando, para mí es un error. Si es una característica mineral que tiene que ver con el suelo, no con el sistema de riego, y no para todos. Y no para todos. Ese es mi punto de vista, doctor. ¿Sí?
sé perfectamente de bodegas que están encontrando agua por delante de los 250 metros de profundidad, en el Valle y en Querétaro. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría preguntarte, Luis, generalmente los vinos extranjeros son mucho más baratos que los vinos nacionales y no siempre corresponde o hay una correspondencia entre el costo y la calidad. ¿Cómo podemos usar estos parámetros para poder tener una mejor calidad de vinos en la mesa? Bueno, yo hablaría aquí que hay rangos de precios. Sí tenemos algunos vinos, ahora de la pandemia para acá, el vino en general ha incrementado su precio de manera exorbitante, ¿no? Le he dado seguimiento ya a algunas etiquetas y se han incrementado alrededor de un 30-35% y lo que viene, ¿no? Pero yo creo que hay líneas de precios. Yo estaría pensando que quizá un 60, un 55% de los vinos mexicanos que están en el mercado están en precios accesibles. ¿Qué es lo que sucede? Que también nosotros, empezamos a cambiar también, como cuando manejábamos el bocho y después dije, ya el bocho ya no, ahora me voy a ir, ¿verdad?, con un Jetta, y después me voy a ir con un BMW, y etcétera, etcétera. También eso ya está cambiando. Y es verdad que si nosotros nos vamos a líneas de precio que están en 900, 1000, 1200, pues sí pudiéramos decir que los vinos son onerosos, ¿no? Yo no les llamaría caros, ¿no? La ley del valor. Yo aquí estaría pensando que lo que están costando algunos de ellos lo valen, otros no. Por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado que un vino mexicano, antes de la pandemia, costara 12,000 pesos la botella. Y ahí se los dejo. Y hay otros vinos, Valchesero, y bajó su precio. No, pero es un vino que ya estaba rondando los 4,000 pesos. Y podemos encontrar algunos que en efecto, ¿no?, tienen un precio elevado o caros. Otros que creo que todavía aquí lo hemos vivido, Nebbiolo Delle Aceto, un vino bien serio, un vino que la relación precio-calidad es excelente y que ahorita debe de estar alrededor de los 315, 320 pesos, ¿no? Ahora, también hay vinos, por ejemplo, chilenos, que tienen una relación comercial con nuestro país, que están libres de arancel, que además las bodegas tienen extensiones de viñedos muy grandes. Una bodega chiquitita tiene lo que a lo mejor en nuestro país tienen 20 bodegas en hectáreas. Entonces eso les permite también producir vinos a menor precio. Y el ejemplo que puse de Delle Aceto es porque es la bodega más grande de nuestro país. Entonces tiene la posibilidad de tener vinos de una gama de precio bajo, medio y alto. Y entonces podemos nosotros decidir a qué irnos, ¿no? Y hay otros vinos que son caros. Ustedes se van a los vinos franceses, que yo soy un amante del vino francés, son caros. Son caros. Si queremos nosotros tener un vino que nos llene, son caros. Entonces yo no estaría pensando que todo el vino mexicano es caro, ¿no? Algunos son costosos, pero muchos otros están en un rango de precio accesible. De lo que sí les puedo decir es que México está produciendo buen vino, vino de calidad. El vino mexicano es calidad. Independientemente de los concursos, que yo no estoy muy de acuerdo con los concursos, fíjense lo que les digo, no estoy muy de acuerdo con las medallas, y ya después si quieren platicamos por qué. México está haciendo muy, muy buen vino, de calidad mundial. Gracias.
Yo creo que sería, hay muchas más preguntas, pero total hay otro tipo de necesidades como es ir a tratar una buena copa de vino. Entonces, queremos agradecerte de parte de la Dirección General del Hospital y de la Sociedad Médica, tu participación con nosotros. Queremos regalarte una onza Troy de plata. Gracias, mi amable. Que tiene los estudios de nuestro país en la parte posterior, lo cual seguramente te va a ser muy agradable. Gracias, muy amable. Gracias. Y por estar estado todos nosotros en estas conferencias previamente, tenemos esta caja con algunos presentes que yo creo que en ti estaría por demás que te pongas la Traigo la camiseta. Traigo la Yo lo camiseta sé. puesta. Lo demás está por decir, pero nos tendrás presentes siempre como nosotros a ti. Muchas Gracias, Luis. muy amable, doctor. Muchas gracias, Luis. Un placer. Muchísimas gracias. Pues vamos a lo que nos toca. Gracias a todos ustedes. ¿Se lo guardamos? Sí.